Si yo no hubiese conocido a Dios, creo que no estaría acá. Creo que no viviría. Tuve una niñez muy linda, muy familiar. En mi niñez no conocí al Señor, pero disfruté de lindos momentos con mis hermanos, con mis amistades, con mi familia, con la presencia de mamá y papá. Tuve una linda niñez de la que recuerdo de cuando uno juega, se divierte y esas cosas. Obviamente hubieron momentos difíciles que pasamos a nivel familia, en un momento que papá no tenía trabajo y mamá tampoco, y uno cuando es chico no se pone en ese rol de ponerse a pensar en cómo está la situación o cuál es la situación que se está viviendo. Pero sin embargo, papá siempre se puso la 10 y siempre salió a buscar alguna solución para que a nosotros no nos falte nada. Uno esto lo comprende ya cuando es un poquito más grande, ¿no? Pero yo tengo que agradecerles mucho a mis padres, a papá y a mamá, porque nunca nos falta un plato de comida, nunca pasamos frío, siempre tuvimos un techo. Pero bueno, ya cuando uno es más grande va comprendiendo estas situaciones. Después, obviamente, de chico era jugar mucho, divertirme mucho. Con mis hermanos teníamos nuestras peleas de hermanos, pero éramos muy unidos. Y bueno, con mi hermana siempre tuve como una relación especial igual. Por ahí no tanto con una afinidad tan cercana como con Matías y Ignacio, que son mis otros hermanos, pero con mi hermana sí, con ella es como que ella era como mi hermanita y nadie la tocaba y nadie hacía, como que nadie le podía hacer. Bueno, si tenía que jugar con ella, jugaba, no tenía ningún problema. Pero siempre tuve como algo especial con ella. Yo siempre dije que era como la luz de mis ojos, era como una de las grandes motivaciones que tenía para vivir, para levantarme. Como que le daba un sello distinto a mi vida. Tuve una adolescencia difícil igual en cuanto a esta situación de lo que implica ser un adolescente. De que a veces uno tiene sus dudas, a veces acciona mal y esas cosas obviamente traen consecuencias. Pero bueno, como te decía, la primera cosa que creo que marcó mi vida fue casi entrando a la adolescencia, una preadolescencia se le puede decir. Sí, no es que era un niño, pero iba por ahí. Tuve una experiencia que a mí me marcó mucho y eso me marcó mucho con las mujeres. El hecho de cómo tratar a una mujer o cómo ver a una mujer como que me marcó mucho. Yo de chico tuve una experiencia que no llegó a ser un abuso en sí, pero que yo de grande comprendí que iba por ahí. Con una mujer era grande, ella habría tenido 18, 19 años, no éramos amigos. Simplemente yo estando de vacaciones con un grupo de amigos, ella formaba parte de la población y bueno, pasaron cosas que yo era o muy inocente o muy chico y no las entendía. Y después de grande las comprendí. Y eso siempre me mantuvo como muy al margen de cómo ver a una mujer o cómo tratar a una mujer. Me daba miedo tener una relación con alguien, me daba miedo tener una cercanía con amigas o cosas así. Hoy por ahí se naturaliza mucho de que la situación es al revés. Pero bueno, a mí me tocó el otro lado de la moneda. Eso me marcó mucho, mi crecimiento a partir de eso. Después en mi adolescencia era trabajar, estudiar, juntarme con amigos, jugar a la pelota, salir de fiesta. Teníamos un grupo muy grande de amigos que hacíamos todos juntos. Obviamente por ahí no hacíamos lo correcto, pero lo hacíamos todos juntos. Pero hubo una época en mi adolescencia que eso sí marcó mi vida definitivamente. Yo habré tenido, no recuerdo bien, pero habré tenido 18, 19 años o por ahí.
yo trabajaba, siempre me gustó valerme por mí mismo. Tanto no me gustaba pedirle plata a mamá, a papá, trataba de ganarme mi platita si quería salir o hacer algo, me buscaba yo mi manera de poder solventar mis gastos. Entonces empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue, me acuerdo que trabajaba de promotor para una casa de telefonía celular. Me pagaban por hora, pero yo iba, hacía mi trabajo y de ahí me iba al colegio. Y salía del colegio y volvía a trabajar y hacía otras horitas más y me iba haciendo sin plata. Nunca dejé de estudiar. Sí me pareció y me parece que es muy importante el hecho de que uno nunca deje de formarse y aprender. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que lo que marcó mi vida en esa etapa fue de que hubo un momento que no pude valerme por mí mismo. Yo había salido becado para una universidad importante acá en Bariloche, que era muy cara, era costosa, y yo tenía ganas de estudiar ahí. Entonces, no solo trabajaba y me ayudaba a mi familia, sino que trataba de esforzarme mucho para justamente que mi familia no se esfuerce en poder solventar los gastos universitarios. Y hubo un momento de mi vida, me acuerdo que yo me sentí muy lejos de mi familia, de mamá, de papá. Habrán sido por cuestiones de la adolescencia, porque no recuerdo bien, pero es como que me mantuve muy alejado de mi familia. Habremos sin duda tenido alguna discusión que me alejó de casa. Me fui de casa y terminé viviendo con mi abuela. Estuve un tiempo largo viviendo con mi abuela. Y bueno, para ese entonces sí, trabajaba, estudiaba, vivía con mi abuela. Estaba en una relación ya con una amiga que era muy amiga mía de muy chico, que hoy es la madre de mi hijo, de Valentín. Estábamos en pareja con ella. Y siendo muy chico empezaron a suceder cosas que de repente la relación se terminó. Mi trabajo dejó de existir, me quedé sin trabajo de repente, por ende no podía seguir estudiando. Entonces todas esas situaciones en mi adolescencia me marcaron. Siempre fui de querer hacer las cosas muy perfectas, de querer hacerlas bien, de estar en el mínimo detalle en todo. Y me encuentro con que en un mes mi vida cambia totalmente. Yo en un mes dejé de estar en casa, me quedé sin trabajo, me quedé sin mi relación de pareja y lo único que me quedaba era estudiar y no podía estudiar. Decía, ¿y ahora qué hago? Me sentía perdido, ¿con qué voy a solventar los gastos de la facultad? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y te empezás a hacer mil preguntas que a mí me llevaron a perder la cabeza en un momento. Tenía en ese momento a mi mejor amigo que me decía, Seba, no te preocupes, me dice, lo del trabajo ya se va a arreglar. Me dice, yo tengo trabajo, yo te voy a ayudar a solventar la facultad. No la abandones, seguí para adelante, que si yo tengo que pagarte la universidad, yo te la voy a pagar. Un amigo, un gran amigo, todavía es amigo mío y doy gracias a Dios por haberlo tenido en mi vida. Él fue muy importante, sigue siendo muy importante. Él me ayudaba con los gastos universitarios, pero yo, entre toda esa incomodidad de no tener trabajo, de no tener esa relación tan cercana con la familia, de tener esa constante discusión de cuando uno es adolescente y joven, me peleé con la novia y que la novia va y viene y por ahí vos te encontrabas que querías estar solo y te estaban golpeando la puerta abajo y abrime, necesito hablar con vos. Todas esas cosas que uno pasa en la adolescencia hay que tenerlas muy en cuenta porque a mí me marcaron mucho y espero que los adolescentes o la gente joven que pueda ver mi testimonio tenga en cuenta de que hay decisiones que uno toma en la vida que te marcan. A partir de toda esta situación que me agobió mucho durante un mes, yo me quedo prácticamente en la lona, no tenía cómo resurgir y en un momento lo único que me quedaba era estudiar y me acuerdo de haber estado una tarde con los apuntes, y perdí la cabeza.
Perdí la cabeza, me acuerdo que revolví los apuntes, los tiré lejos los apuntes, porque no podía estudiar, no podía memorizarme 3 párrafos, 2 oraciones, no podía. Y cuando digo perdí la cabeza porque nunca más supe qué pasó de mí. Me acuerdo que lo único que me quedaba por hacer no lo podía hacer, que era estudiar, y ya cuando me desperté estaba en el hospital, estaban atendiendo varios médicos y demás. Y yo decía, ¿qué hago acá? Y les preguntaba a los médicos qué me pasó, y me dijeron, no, te hiciste unos cortes en las muñecas, llegaste muy grave acá y te trajo, me acuerdo que me había llevado la policía, que sabe que yo salía a correr por la calle o algo me pasó, y me encontró un móvil policial que andaba patrullando y me llevó al hospital. Yo ya me había desmayado para este entonces. Y bueno, después surgió de que yo no tenía nada encima. Estaba en el hospital y estuve un largo tiempo. Y como no tenía documentos, no tenía nadie me conocía, era como si, bueno, a alguien tenemos que contactar. Y me acuerdo que pasó bastante hasta que, no sé por qué, son esas cosas que yo creo que fue la mano de Dios, que a partir de ese momento cayó una amiga y me dijo, te vi salir de casa alterado y me preocupé por vos y empecé a llamar a contactos y no te encontraban por ningún lado. Y ella me dijo, tuve la sensación de que tenía que venir acá y acá estás. Y yo casualidad, o sea, fue todo muy extraño porque es una amiga, pero no éramos muy cercanos ni nada por el estilo. Pero bueno, ella fue la primera que estuvo conmigo ahí. Me decía que avisarle a tu familia, que avisarle a alguien. Yo no quería que se le avise a nadie. Sin embargo, bueno, se terminó dando aviso y todo. Yo ya después pude volver a casa y demás. Pero bueno, eso me marcó la vida. Haber hecho algo que no tuve noción de haberlo hecho, porque nunca tuve noción de haberlo hecho. Yo no recuerdo de haber hecho nada, pero el hecho de haber intentado quitarme la vida solo porque varias cosas me agobiaron, me hizo perder la cabeza, literalmente. Y después eran las consecuencias. Yo siendo un adolescente me encontraba con que de repente no podía jugar al fútbol y todos me decían, pero ¿qué tiene que ver lo que pasaste con jugar al fútbol? Y le digo a la gente, me da vergüenza ir a jugar al fútbol en verano porque tenía que usar remeras con manga larga para que no se me vean los cortes o las vendas. Y era todo el tiempo usar remeras largas, usos con manga larga y demás. Entonces había varias cosas que me limitaban a partir de eso. No solo jugar al fútbol, sino diversos tipos de actividades. Me daba vergüenza. Y me costaba sobre todo tratar de explicarle a la gente de que accioné de esa manera sin saber que accioné. A partir de ese momento mi vida dio un giro. Un día un amigo me invita a la iglesia, acá a CFN, a Catedral, y yo le decía no quiero ir, como que no me sentía muy como para ir. Y yo después, juntando piezas, me di cuenta de que a la iglesia que me había invitado era la misma iglesia a la que venía mi hermana. Entonces yo, mirá, sí, es la misma iglesia a la que va mi hermana, no sé qué. Bueno, de tanto, un día me acuerdo que había ido a jugar a la pelota con este amigo que me invitó acá. Y me dice, mirá, tengo que ir a la iglesia después del partido, no sé qué. Bueno, él se vino para acá y yo le digo, no voy a ir, no tengo ganas. Y él, dale, vamos, vení, acompañame. No. Y no terminé no viniendo. Pero ahí es donde creo que empezó a meterse Dios en mi vida. Como que había algo que decía, tenés que ir. O sea, vos no podés seguir como estás. Entonces ese mismo día me acuerdo que yo me había olvidado la llave de casa. Y por esos motivos mi hermana tenía llaves. Creo que estaba mi mamá igual acá, y no me acuerdo si le vine a pedir las llaves o a mi hermano o a mi mamá, a alguien se las vine a pedir, porque no tenía cómo entrar. Yo venía de jugar un partido, estaba todo sucio, pantalón corto, con la campera del club de fútbol, y me daba cosa entrar a la iglesia. Entonces me senté afuera. Está la puerta de ingreso, me senté a un costadito.
Y me quedé ahí escuchando música con mis auriculares, esperando que termine la reunión para poder irme a casa, porque no tenía cómo entrar. Y estaba escuchando música ahí sentado, y veo que se abre la puerta y sale el pastor con muchas personas, y se queda así como mirándome, y me dice, levantate. Y yo me levanto, y digo, me va a retar porque estoy todo sucio acá sentado al lado de la iglesia. Entonces me hizo levantar, yo me levanto, y me empezó a decir cosas que para mí eran totalmente extrañas. O sea, primero nunca había tenido un contacto con un pastor o con alguien que me hablara de esa manera, pero me acuerdo que me dijo palabras como que Dios me amaba mucho y que yo era una gran persona y que podría, si yo me lo proponía, llegar a las naciones. Así es como me lo dijo. Y eso me lo acuerdo, pero literal, o sea, en la cabeza me quedó grabado eso. Y yo después decía, ¿pero qué me estará diciendo este hombre? O sea, ¿qué es esto de las naciones? Dios me ama, y yo me estaba con esa cosa de que cuando sos adolescente, pero si Dios me ama, ¿yo por qué pasé por esto? Y te empezás a hacer todas esas preguntas. Ahora yo cuando me entero todo esto pasó en plena reunión, porque la reunión yo pensé que había terminado y no había terminado la reunión. Sí, el pastor salió en medio de la reunión y me vio ahí, me dijo eso y me invitó a entrar, y yo me quedé ahí en el hall de entrada porque me daba una que era tímido, no quería entrar a la iglesia, y otra que me daba vergüenza porque estaba todo sucio. Después, bueno, a partir de ese momento fue un antes y un después. Yo empecé a venir de a poquito a la iglesia, me invitaban a las reuniones de jóvenes, me acuerdo que la pasaba muy bien, era muy lindo venir a las reuniones de jóvenes, éramos muchísimos y nos divertíamos mucho. Y después ya era esto como decir, che, terminamos el partido, nosotros solíamos jugar los domingos con el club, y era terminar el partido, bañarse y venir a la iglesia. Y ya era como una cosa así. Yo creo que Dios, a partir de ese momento, me empezó a hablar mucho. Me empezó a hablar mucho y como que Él me incentivaba mucho a venir acá. Y después uno va comprendiendo, ¿no?, todas las piezas perdidas que tiene, tanto de su niñez, su preadolescencia y su adolescencia, y decir, todo forma parte de un porqué. Y que Dios me amaba, lo comprendí. Comprendí que Dios me amaba, porque no solo porque me dio la oportunidad de poder contar la historia, sino porque empecé a ver las cosas de otra manera. El hecho de tener a Dios en mi vida era despertarme alegre, despertarme contento. Y con el tiempo es como que Dios te va arreglando de a poquito. Volví a recuperar el trabajo y de ahí fui de bendición en bendición. Mi vida no paró de ser una bendición. Poder compartir con mamá, con papá, volver a tener esa relación linda que tenía con la familia, poder disfrutar de mis hermanos, de mis amigos. Es como que todo era lindo. Estando con Dios todo es lindo. Es hermoso, es único. Y a partir de eso todo cambia, todo cambia. Para Dios todo es posible, todo es posible.